Bueno, 3 puntos que nos siguen, que nos permiten seguir pensando o nos dan opción a ese posible playoff, y yo creo que al final lo realmente importante, ¿no? El equipo ha hecho un auténtico partidazo. Al final el Mercadal es uno de los equipos que mejor fútbol hace de la categoría, y en ningún momento les hemos dejado asociarse, ¿no? Hemos estado muy intensos, hemos hecho un trabajo muy importante, que al final hemos generado que se juegue prácticamente el partido en su campo, ¿no? Para mí, resultado corto. Yo creo que hemos tenido opciones para hacer algún gol más, incluso antes, pero bueno, al final son 3 puntos, que es lo que realmente queremos. Hoy también destacar un poco el papel de dos jóvenes. Por una parte, Tommy Romero, que ha debutado delante de la afición en la portería, y Mario, que se ha marcado un golazo. Bueno, al final somos un equipo, ¿no? No solo juegan 11, yo creo que todos los demuestran, todos los jugadores que han iniciado hoy lo han hecho espectacular, y los que han salido desde el banco después lo han hecho espectacular. Bueno, y al final eso es lo que permite que Formentera esté con la flechita hacia arriba, que sigamos sumando puntos y que nos convierta en uno de los mejores equipos de las últimas jornadas. Son 9 jornadas sin perder por parte de Formentera. Y son partidos de este tipo de Mercadal, con un equipo que se jugaba la vida para no descolgarse de esta lucha por las últimas plazas de playoff. No sé qué destacarías como motivo de estos dos partidos sin perder. Bueno, yo creo que el trabajo es todo, ¿no? Y luego que es verdad que estamos metiendo gol, que en esa primera vuelta, sobre todo, tuvimos muchas ocasiones y no nos acababa de entrar, ¿no? Y eso es lo que generaba que nos sumáramos de 3 en 3, y ahora lo estamos consiguiendo, ¿no? Ahora estamos haciendo goles y además nos estamos encajando goles. Más allá de encajar, es que prácticamente nos lanzan entre los 3 palos, y eso nos hace un equipo muy sólido, muy fuerte y bueno, capaz de cualquier cosa. El Mercadal no genera ocasiones de gol, pero tampoco concede demasiadas, aparte de lo que ya le ha generado hoy. Un poco al revés de lo que le ha pasado frente a la primera vuelta, que generaban ocasiones, pero no entraban, y el Mercadal quizás es lo que le ha hecho claudicar en esta lucha por las plazas de ascenso. Bueno, es un equipo que es cierto que encaja poco, que defiende muy bien, que es un equipo muy compacto, muy bien trabajado, y que además, como digo, juegan muy bien al fútbol, aunque hoy no se lo hayamos permitido. Y no sé si, yo creo que es un equipo que no sé si acaba de generar las ocasiones que nosotros generamos en la vuelta, que decir, no sé si nos podemos comparar a este equipo, que al final somos muy diferentes, y bueno, al final es un equipo muy regular en Mercadal, que siempre ha estado en esa zona alta, y creo que hay que darle mucho valor al resultado, porque es un señor equipo para estar ahí arriba, y que está haciendo muy buen año. Ya por último, Miquel, de cara al fin de semana que viene, no sé cómo tienes la enfermería, las tarjetas, recuperamos a Charlie, a Quique. Bueno, recuperamos a 2 jugadores. Tenemos la lesión de Adi, que cayó el lunes pasado, en la semana de entrenamiento, y bueno, y mañana hay que hacer una valoración de cómo está el equipo y recuperarlos cuanto antes, para ir a una final más, ¿no? Que este equipo se está ganando ir de final en final, y contra un Manacor en el cual evidentemente no tenemos ningún miedo.